¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía en la 92.3 Extra Radio. Esto es un programa hecho por los directores del Grupo Extra para conversar con usted acerca de temas que son de importancia para toda la ciudadanía, pero para ofrecer soluciones más allá de simplemente mencionar problemas. Ya por dicha salió un poquito el sol. Aquí en cabina nos acompaña hoy doña Silvia Castro. Ella es contadora pública y es vicepresidenta del Colegio de Contadores Privados. ¿Cómo está, doña Silvia? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Todo bien, aquí con un poco de frío nada más, ¿verdad? Ya salió un poquito el sol, ¿verdad? Gracias Estamos a Dios. hablando ahora, después de tanta lluvia. Hemos invitado a doña Silvia para hablar un poco del tema del cierre fiscal y otros temas contables que son de importancia para todos ustedes. Así que sería bueno que se queden con nosotros en sintonía. Con la llegada de diciembre, doña Silvia, viene el pago de aguinaldos, las fiestas y todo lo demás, ¿verdad? Pero también vienen las responsabilidades tributarias. ¿Qué tenemos que saber del cierre fiscal para que no nos agarre de sorpresa? Por supuesto. Como bien usted lo señala, tenemos el pago de aguinaldos, todo lo que corresponde a las demás obligaciones, ya que de por sí existen mensualmente, como es el impuesto al valor agregado. Pero no podemos omitir una de las obligaciones que se vence el último día hábil, por ejemplo, de diciembre, que ya es el tercer y último pago parcial, que es el adelanto de renta que hacemos 2024, y que vamos a liquidar también cuando cerremos el periodo 2024, y vamos a utilizar en la declaración de renta que presentaremos el 15 de marzo del 2025. Definitivamente este periodo, ¿verdad? Este mes de diciembre, más allá de todas estas obligaciones, también nos hace recapacitar y pensar muy bien en cómo ha pasado el año y cómo vamos a iniciar un nuevo periodo fiscal con una tendencia a fuertes cambios en materia tributaria, pero específicamente a nivel de sistemas. Entonces, pues definitivamente sería importante que estemos haciendo ese análisis sobre lo que hicimos 2024 y lo que repara el 2025 con los eventuales cambios que vamos a tener a nivel de sistema, que pues según las expectativas de Hacienda son bastante buenos y a favor definitivamente del país. ¿Quiénes deben estar enfocados en este cierre fiscal? Es decir, las empresas, ¿verdad? Las pymes, trabajadores independientes, profesionales. ¿Quién más? ¿Quiénes tienen que estar para que estén prestando atención de que realmente es algo que tenemos que tener un balance de nuestros ingresos y gastos, que no se nos pase por alto y eventuales sanciones en caso de no hacerlo correctamente? Sí, correcto. Vamos a ver, estamos hablando precisamente de los contribuyentes que de manera formal están debidamente inscritos en tributación, como todos los que usted acaba de mencionar, pero también no podemos omitir que si eventualmente yo, una persona, bueno, no en mi caso, pero una persona que no tenga una actividad económica, pero realiza la venta de una propiedad, por ejemplo, pues que no olvide que tiene también un impuesto de ganancias de capital eventualmente que determinar. Entonces también en esos casos, pues que estas personas lo sepan. Definitivamente todas las personas que tienen sociedades que son inactivas, que también sepan que pues en abril del otro año también tendrán su responsabilidad de su declaración informativa. Realmente en este momento no podemos omitir a alguien, digamos, siempre tenemos que pensar en que si tengo mi actividad económica, cual fuera, tengo que estar pues inscrito y atento a las obligaciones tributarias que existen en el país. Si tengo un ingreso. Si tengo un ingreso, exacto. Pero más allá de eso, por ejemplo, puede ser que yo sea una profesional liberal que estoy trabajando en una empresa y soy registrada en planilla y demás. Y no tengo operaciones, pero sigo registrada. Tiene que saber que si está todavía registrada en tributación, pues debe de cumplir, aunque sea en cero, tiene que declarar lo que es el formulario de 104, ¿verdad? Porque muchas veces, y me ha pasado, que mira, es que aparezco en Hacienda con una deuda o con omisiones, y es eso que se nos olvida. Como estoy trabajando de forma dependiente bajo la planilla de una empresa, se me olvidó que me había registrado hace unos meses y omití todas esas declaraciones, aunque no tengan ingreso. Entonces, y eso genera una sanción de aproximadamente 46,000 colones cada declaración que no se presente. Imagínense en 12 meses. ¿Hay algún periodo de vencimiento? Si, por ejemplo, yo me inscribí, no sé, qué sé yo, hace 4 años, se me olvidó, nunca me desinscribí a Hacienda y ahí estoy. ¿Eso tiene algún periodo como para que eso venza o para que tributación no me pueda sancionar en caso de que se me olvide o que no pueda o no lo haya hecho? Muy posiblemente lo que hizo la Administración Tributaria a nivel de sistema fue darle una baja temporal. Pero si usted necesita, como es el caso de muchos emprendedores, requiere inscribirse, va a tener que solicitar la inscripción nuevamente y cumplir con todas esas obligaciones que dejó. Vieras que eso es muy usual,
que las personas es que me di cuenta que en el 2014 yo me había inscrito, y se lo estoy hablando de un ejemplo así práctico, era un muchacho que de construcción, de hecho, y yo me inscribí y ahora yo quiero volver, ya fui al MEIC, ya fui a la caja para hacer una pequeña empresa que pudiera tener algún tipo de beneficio tributariamente, pero resulta que se le había olvidado que ya se había inscrito y que estaba temporalmente de baja y tiene que volver a hacer todo el proceso, es decir, inscribirse, presentar esas declaraciones omisas y demás para poder entrar nuevamente ya a la formalidad. Entonces, sí, siempre para efectos tributarios existe un periodo de prescripción de 4 años, eso es cierto, pero sí para el tema de esas bajas temporales, tengo que ponerme al día con lo que pudiera eventualmente tener pendiente. Ahora, no todo el mundo maneja el tema contable, ¿verdad? O no tiene dinero para pagar un contador, y muchas veces estos sistemas de Hacienda tal vez no son lo amigable que uno esperaría. Incluso como que tendrían que darle un curso de inducción para poder saber, tiene un montón de casillas, un montón de detalles que uno se pregunta, ¿y con esto qué será lo que me quieren decir? Falta un poco de esa formación y capacitación en cultura tributaria. ¿De qué manera le ayudan ustedes en el Colegio de Contadores Privados a una persona que tal vez no tenga la experiencia, pero quiere estar en la legalidad como para que lo puedan asesorar? No sé si eso es de manera gratuita o qué apoyo le brindan. En el colegio en realidad existen muchas capacitaciones precisamente definidas para asociaciones solieristas o para diferentes, digamos, tipos de sectores, y adicional a eso existe una comisión también de normativa que atiende dudas técnicas y demás, pero específicamente en cursos la mayor parte se dan ahí en el colegio, así como también tanto en el público como en el privados como en el de públicos, ¿verdad? Entonces siempre es importante estar repasando esas capacitaciones. Sí tiene razón usted en el sentido de que sí, las declaraciones pues no necesariamente, los formularios son bastante cuadrados, ¿verdad? O sea, sí hay que conocerlo bastante. Y en específico, cuando es una persona que no tiene todo este conocimiento, sí se puede acercar pues al colegio inclusive, y pues ahí ya sea a través de un contador o a través de la misma oficina, pues poderles darse soporte, ¿verdad? Igualmente existe la escuela en la Universidad de Costa Rica, en el del Tecnológico, que también siempre hay en el Tecnológico se llama, creo que es consultoría, y se le trata de dar ayuda a este grupo de personas. Por ejemplo, yo he participado en esto, yendo a Limón con un grupo de mujeres, que no, o sea, ahí de verdad en la parte de montaña y no hay ni internet ni nada, y son personas que quieren hacer las cosas bien y el Tecnológico les apoya muchísimo en eso. Entonces sí hay diferentes instituciones adicionales a Hacienda pues que tratan de brindar esa mano amiga para estas personas que más les cuesta. ¿Hay alguna tarifa específica que cobran los contadores? Si, por ejemplo, yo soy un profesional independiente, o si soy una persona, ¿verdad?, que se dedica a hacer labores, actividades propias, que yo genero mi propio ingreso. No sé, por ejemplo, un salón de belleza, no sé, tengo un puesto de repostería y demás, pero quiero estar formalizada. ¿Hay una tarifa especial que establece el Colegio de Contadores para que sea lo que me tenga que cobrar el contador a la hora de hacer estos balances? Ya existen tarifas establecidas tanto en el Colegio de Contadores Privados como también el de Públicos cuando uno realiza trabajos no diferenciados, no precios diferenciados como ¿verdad? Me lo plantea, pero sí ya existen montos aproximados. ¿Cuál es el costo que puede tener contratar un contador? Es que va a depender muchísimo, digamos, porque puede ser para que lleve la contabilidad, y que eso es muy importante, y eso de una vez voy a aprovecharlo. O sea, que me lleve la contabilidad es que me lleve el debido registro de mis transacciones, de todas. Si adquirí un préstamo, si estoy vendiendo, si estoy comprando. Hay muchas que se guían y dicen, no, es que a mí solo me cobran 10,000 colones. Sí, por hacerle y llenarle una declaración con información que no tiene un fundamento contable, ¿verdad? Eso para mí definitivamente a todas luces hay un gran error. O sea, yo no puedo llegar ahorita y decirle, doña Silvia, hágame mi cierre fiscal si no le he dado información en los últimos 6 meses. No se puede. O sea, la contabilidad es un sistema de orden de todas las transacciones diarias que vamos a evidenciar mensualmente en nuestros estados financieros. Entonces es casi que imposible llegar ahorita, ¿verdad?, y decir, tome, aquí están todas mis facturas, y pero adicional a eso usted tiene préstamos, hoy que es tan común que adquirí un camioncito con leasing
Bueno, todo eso tiene tratamiento diferente para efectos contables y después para efectos fiscales. Entonces, como le decía, puede ser que uno, y me lo han dicho, digamos, una amiga me decía, no, es que yo pago solo 10,000 colones, y ella es una profesora de enseñanza especial, y ella tiene su otro trabajito, pero esa es una extrita, ¿verdad? No, y a mí solo me hacen la declaración. Ajá, pero solo me hacen la declaración, es que eso no es la contabilidad. Siempre se ha dicho, es que como soy profesional liberal o, ¿verdad?, un profesional, persona física, no necesito conta, todos necesitamos. Y si yo adquiero un carro, y ese carro es para trabajarlo con la empresa, con el servicio profesional que estoy dando, todo tiene diferente tratamiento. Entonces, vieras que sí, eso es una tendencia lamentable que existe en el mercado y con colegas, ¿verdad?, que yo llevo la conta, no lleva la conta, lo que hace es que lleva como que un resumencito ahí le hace la declaración, y eso no debería de ser. Ahora, usted mencionaba que para este año vienen algunos cambios. ¿Cuáles serían esos cambios? Vamos a ver, bueno, ya por cierto, hoy es viernes, hoy es 8 días, ya se publicó el nuevo reglamento de la factura electrónica. Estamos a la espera de ya la estructura electrónica que va a tener la nueva factura electrónica, que es la versión 4.4. que va en función de este reglamento. Ahí, por ejemplo, vamos a tener ya otros comprobantes electrónicos del tipo notas de recibo de pago, ¿verdad?, electrónico, que es cuando yo vendo a crédito, y el IVA pues lo voy a poder pagar al fisco hasta 90 días después de emitir la factura. Entonces eso es eso es beneficioso, y ya voy a tener ese comprobante. También se espera que cambiemos de ATV al Tribu CR, ¿verdad? Se está estimando, y así en palabras del mismo Ministerio de Hacienda, que sea como para más o menos junio de 2025, ¿verdad? Entonces, obviamente, todos esos cambios van a esperarse que sean sistemas integrados. Hoy por hoy, y para nadie es un secreto, que sacamos una notilla roja como por ahí el 2020 de los sistemas de Hacienda que no se comunican entre sí. Ahora se espera. Entonces está Antena, que es la parte de aduanas, está Tribu CR, y van a haber más conexiones entre sistemas, que eso que le va a permitir a la Administración Tributaria tener muchísimo más acceso a información desde la oficina, desde el escritorio, porque la información se va a integrar. Entonces, bueno, habrá que esperar, pero sí se esperan cambios, y eso es ¿qué significa? Que hay que ordenarse, ¿verdad? Y eso va mucho de la mano con la formalidad, definitivamente, y con nuestra factura electrónica, que es una de las herramientas de tecnología, digamos, que va a darle muchísimo más auge y fuente de información a tributación. Ahorita veo ya aquí afuera de cabina a don Alejandro Montalvo, el presidente de GTI, con quien vamos a hablar justamente del tema de la factura electrónica. Le invito también para que se quede con nosotros, doña Silvia, para que ahí conversemos de algunos temas de interés. Aparte de lo que es la factura electrónica, ¿qué otros cambios podrían venir? Bueno, también podríamos estar previendo, ¿verdad?, eventualmente el tema, como le decía yo en Antena, que es el TICA, ¿verdad? Hoy es el TICA, ¿verdad?, que ya es un tema de consulta de las declaraciones únicas aduaneras, donde realizamos todas nuestras transacciones a este efecto, y que si esta información de aduanas, es decir, Dirección General de Hacienda, Dirección General de Tributación, se están uniendo, y además en factura electrónica va a venir aquel comprobante que me va a decir, tiene la obligación de hacer una factura de compra electrónica de un servicio del exterior que usted haya adquirido. Usted le está dando a la Administración Tributaria, a través de su facturación electrónica y de todos estos sistemas, toda la información, inventarios, gastos, compras, ventas, todo lo que usted hace. Se podría estar previendo, y eso es lo mismo la Administración Tributaria lo ha dicho, una elaboración de su declaración. O sea, cuando usted entra, María Siu, profesional, bueno, usted tiene un impuesto que pagar de tanto, ok, entonces usted empieza a revisar con la contabilidad que usted tiene, y eso a ver si coincide y demás. O sea, estamos pensando de verdad que usted prácticamente les va a dar la información diaria a tributación. ¿Eso sería parte de lo que conocemos como Hacienda Digital? Esto es parte del proyecto de Hacienda Digital. Precisamente ese era el gran objetivo, ¿verdad?, que era la integración de todos estos sistemas que ya de por sí existían, porque hoy por hoy existen. Lo que pasa es que como al no haber integración, usted no puede cruzar información. Eso es lo que pasa. Más en cambio, si ya los sistemas se integran, usted ya puede cruzar. Mira, estoy comparando esta base con esta otra base, me está dando una diferencia.
a qué se debe. Y a usted le pueden hacer las consultas, inclusive si pensamos en Gran Contribuyente Nacional, usted sabe que él tiene un ejecutivo a su nombre, ¿verdad? El de parte de Hacienda, le puede mandar un correo, lo puede llamar, mira, María Ciudad, estoy viendo en este momento que usted tiene declarado, y eso pasa hoy por hoy, ¿verdad? Usted declaró 100 en ingresos, pero vieras que las facturas que usted tiene aquí emitidas son 150. ¿A qué se debe la diferencia que usted no está declarando 50? Por poner un ejemplo. En ese tema de aduanas, ¿eso tendría una mayor implicación para importadores y exportadores? ¿O hay también otras sociedades o empresas que podrían, no sé, los comerciantes, que podrían tener alguna implicación si no hacen, no recurren o empiezan a aplicar ese tipo de procedimiento? Vamos a ver, en realidad no es solamente la demarcación de un importador o de un exportador, sino que cuando Silvia Castro va a traer, importar un bien, ¿verdad?, ahora que está tan famoso el tema del Black Friday y todo, Black Friday, sí. Silvia Castro quiere mandar a traer, bueno, hay un debido proceso que tiene que hacer, ¿verdad? Lo puedo hacer a través de, pues, siempre de un agente aduanero, pero ya sea por un courier o demás, pero todo queda debidamente transada a mi nombre, a mi cédula, va a quedar la trazabilidad más bien. ¿Me explico? Entonces, eso es parte de digamos que ese beneficio que podemos decirlo definitivamente, que si hay más control, pues esperaríamos que se vayan cerrando las brechas de la informalidad, ¿verdad? Porque en definitivo ya la Administración Tributaria va a tener buenas armas a nivel tecnológico para poder realizar su función de recaudación y verificación de los impuestos. Claro, porque uno escucha aduanas y uno dice, no, eso es para los grandes, ¿verdad? Es para los exportadores y para los importadores, pero yo no tengo nada que ver en eso. No, y otra cosa que se olvida, y ojo, ya estamos a 5 años de la implementación del impuesto al valor agregado, y a mí me pasa porque doy clases, ¿verdad? Y también en consultas que uno atiende. Hay un tema en IVA que se llama la importación del sujeto pasivo. No vamos a entrar tan en detalle de eso, pero resulta que cuando yo compro, adquiero un servicio del exterior, también está grabado con IVA, solo que no pasa por aduanas porque evidentemente es un servicio. Yo tengo ahora, si entra la factura, la versión 4.4, que por esa importación de servicio, el proveedor me manda una factura y demás, pero yo, Silvia Castro, voy a tener que hacer una factura de compra electrónica de ese servicio y eso está grabado con IVA. Eso significa que yo, adicional a los $100 que le pago a ese señor, yo sé que tengo que contribuir con 13% del IVA también. ¿Que me lo puedo pasar como crédito? Sí, bueno, dependerá la norma de acreditación. Pero vieras que hoy a 5 años, eso todavía hasta, digamos, me ha pasado, no, pero eso no existe todavía, no, porque es que no existe la factura de compra electrónica de servicios del exterior, pero vieras que es una situación interesante, no todo el mundo lo tiene claro, y eso no solamente son los grandes, eso son cualquier persona que pueda adquirir un servicio del exterior. Ahora, yo me pregunto, decía usted que pueden haber más controles, pero ¿Hacienda tendrá esa capacidad de fiscalización? Vamos a ver, hay que definitivamente decir que hay un tema de limitación en recursos, ¿verdad? La Administración Tributaria lo tiene, y bueno, en eso estamos. Lo que pasa es que no podría confirmarlo, pero se entiende que si usted tiene herramientas tecnológicas, pues es diferente porque pueden salir los famosos reportes donde hacen comparaciones y demás, y ya iba a tener usted identificada a la persona. Por ejemplo, usted compró, usted vendió. Antes, porque existían las famosas declaraciones informativas. Usted me declaraba a mí como que yo le vendía y yo como que a usted le vendía. Así había el cruce. Bueno, con la factura electrónica se debería entender que para eso es que se elimina la parte de la factura electrónica, de la de 151, la declaración informativa, porque sus facturas emitidas con las facturas que yo recibí o viceversa, pues deberían de hacer match. O sea, deberían de cuadrar, por así decirlo, para hablarlo en palabras más sencillas. Pero si esto no pasa, ahí es donde pueden estar brincando los huequitos que una persona sí podría estar auditando. Pero eso es pensando en que es una herramienta tecnológica que hace cruce de información con toda la integración de sistemas que pudiera tener Hacienda, y entonces esa otra persona se encarga de hacer esto. Cuando la declaración informativa empezó, así era precisamente las famosas, declaraciones abreviadas, ¿verdad? Mire, María, vieras que usted no declaró unas ventas que Silvia declaró que le compró a usted me debe tanto impuesto, de una vez. Y eso era, bueno. Vamos a ver si de verdad se van a alinear los astros para que la parte de recurso y las herramientas tecnológicas que van a tener ahora en el ministerio, pues sí definitivamente hagan esa labor y se pueda pues tener una mejor recaudación.
¿Qué expectativa tienen ustedes justamente de la llegada de Hacienda Digital? Desde el colegio, ¿qué expectativa tienen? Bueno, en realidad, el colegio siempre ha tenido una muy buena relación con el Ministerio de Hacienda, gracias a Dios se ha aperturado bastante, así que apoyamos completamente, y lo puedo decir en nombre de mis compañeros, ¿verdad? Y del colegio como colegiada, que estamos apostando a que de verdad se cumplan esas expectativas que se están esperando, ¿verdad? Por parte de Hacienda, para que de verdad se cumpla. Pues mire, si pudiéramos pensar de todos los años que llevamos y todo lo que hemos pasado de manual a lo digital, ahí hemos ido diciendo que tenemos algunas mejoras importantes, ¿verdad? Pero todavía queda muchísimo. Ya como asesora, sí podríamos decirles que siempre que cuando se avecinan este tipo de cambios, yo doy una recomendación. Vayan y soliciten un extracto de cuenta corriente de cómo están en Hacienda. Ya, por eso le digo como asesora, he visto cambios cuando pasamos de tributación digital, que eran los grandes contribuyentes y grandes empresas territoriales en aquel tiempo, pasaron a ATV, se perdió información, hubo confusión de saldos. Y eso definitivamente solo le compete al contribuyente, porque él es el dueño de la información. Entonces, yo ando así como dice uno, evangelizando mire, asegúrese de ver cuál es su estado real ante la administración tributaria. Solicite en este momento un extracto de cuenta corriente. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo solicito? Eso se solicita a través del TRAVI, ¿verdad? El TRAVI es trámites virtuales. Esto lo puede hacer el representante legal, ¿verdad? Es un usuario o una clave, o bien puede este mismo representante legal, a través de un poder especial, dárselo a la persona que lo considere, hace esta persona por TRAVI también la solicitud, o el otro es ir a la administración tributaria para que le den el documento. Solo lo puede hacer el representante legal o una persona debidamente autorizada. Eso es fundamental, porque es que vean, de verdad, la experiencia me dice que con esos cambios siempre hay algo que se queda. Entonces, mejor aseguremos de tener nuestros libros definitivamente contables, debidamente registrados, y la evidencia de cuál es mi situación. Porque de lo contrario me puedo llevar, cosa que ha pasado, mire, me aparece aquí una morosidad, una omisión, y yo ya tengo los papeles acá. Y resulta que, ¿cuál es mi gran problema de eso? Que si yo estoy tramitando un permiso, por ejemplo, con el Ministerio de Salud o con la municipalidad, simplemente no me lo van a dar porque aparezco omiso o aparezco moroso, porque ya por disposición de nuestra normativa tributaria no se realiza ningún tipo de procedimiento si usted está con morosidad en administración tributaria o en la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Asegurémonos de cómo estamos y que en el momento que nos pase, pues vamos a tener que saber que hay que ir o hay que hacerlo por TRAVI. TRAVI dura 2 meses, porque TRAVI es, digamos que más o menos el tiempo, pero en realidad si nos urge, pues en muchas ocasiones he tenido que recomendarle al cliente, vaya a tributación porque le urge el permiso de funcionamiento y ya tiene pago los impuestos, ahí los tiene. Me pasó con uno hace como 2 semanas. Silvia, ¿qué debo hacer? Bueno, va el representante, le enseña el pago, le limpian ahí la cuenta. La semana pasada Silvia otra vez me volvió a aparecer. ¿Qué hago? O sea, esas cosas pasan. Entonces, en ese sentido, si vienen cambios, por lo menos asegurémonos de vernos cómo estamos ahorita y con la información que nos pueden dar del sistema que actualmente tiene. Yo voy a hablar como usuario y espero que no se me enoje don Mario Ramos, a quien le mandamos un saludo, el director general de tributación, de don Novia Costa, ministro de Hacienda, pero sí muchas veces esos sistemas no son eficientes, no son amigables. En tributación hay mucha fila, la gente llega, se desespera, entonces ya uno le dice, tiene que ir a tributación y uno es como, ay no, ¿verdad? Tengo que casi que pedir el día en el trabajo para poder ir a tributación. Uno pensaría, si quisieran tener eficiencia para el cobro de impuestos, debería funcionar de una manera eficiente, como lo hace una empresa privada, para proporcionarle al usuario el mecanismo para poder ponerse en regla y para poder pagar sus impuestos a tiempo. O sea, ya que duren 2 meses en decirme a mí cuál es mi situación fiscal, ya eso es algo, ¿verdad?, que yo digo, o sea, es inaceptable en esos tiempos. No, y vamos a ver, como dice usted, igual con todo el cariño de don Mario, por lo menos que es a quien realmente conozco, son cosas que ellos de verdad
ellos ayudan mucho. En Hacienda usted llega y le ayuda, pero sí hay muchos procesos que demoran. Por ejemplo, con Travi me ha pasado que más de 2 meses. Travi se entiende que es una petición al amparo del artículo 102 del Código de Normas, por eso es que se entiende que son 2 meses. Sin embargo, hay cosas tan sencillas como esta que le estoy diciendo yo, que usted llegue con el pago, le demuestre que usted ya lo pagó para que lo limpien. Lo limpiaron hoy, se lo estoy diciendo como un ejemplo de una empresa que me llamó y estaba preocupada. 2 semanas después y volvió a aparecerle el pendiente. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí la representante legal? Que en este caso era la dueña. ¿Qué hago, Silvia? O sea, otra vez tengo que ir a la administración tributaria. En ese caso fue la de Heredia. Entonces, ahí son donde se detienen eso. Y otra cosa, usted lo acaba de decir, hay muchas filas. Pero las filas es porque, y yo se los he mencionado y lo digo siempre, llega la persona al funcionario, el funcionario le dice, vaya, llene allá en este documento, después vaya y haga fila otra vez, y después venga. Se supondría que ahora con Tribucer, bueno, con todo lo que vamos a tener, todo en una sola app, porque ellos hablan de aplicación, ¿verdad? Usted va a poder hacer toda esa logística. Obviamente, para hacer toda esa logística y demás, por eso es que ellos se están preparando muy bien, porque son cambios no solamente a nivel de un sistema, sino también a nivel de reglamento, de procedimientos, ¿verdad?, que ellos van a tener que hacer. Ojalá, de verdad, o sea, yo espero que de verdad esas expectativas que nos indican ellos de parte del ministerio, pues de verdad vayan a ser así, porque la gran mayoría de las demoras que uno puede tener es a través del Travi y definitivamente a través de acercamientos que en ocasiones nos hacen pasar 2, 3, 4 veces. Una cliente me dijo, Silvia, pasé, el señor se iba al café, después vine al café, él otra vez me dijo que me hiciera fila, él me volvió a atender, después me volvió a mandar a hacer otra cosa y otra vez volví con él a hacer fila nuevamente. Ni en un banco pasa eso, porque en un banco usted le dan la ficha y esa misma fichita es con la que usted ya hace todo. Es como los funcionarios que aparecen en esos programas de comedia, ¿verdad? Que uno llega y hace la fila y tiene que esperar y esperar hasta que la persona termina desesperándose porque no le dan la atención adecuada. Exactamente, ahí es donde definitivamente creo que no es malo dar la crítica, porque es una situación real, se lo digo con conocimiento de causa, pero definitivamente si Hacienda Digital viene con todas estas grandes fortalezas que son las que ellos están anunciando, definitivamente hay que esperarlas con ansias, porque eso significa que va a haber mejor recaudación. Cuando usted tiene mejor recaudación en el país, vas a saber que no vas a tener más impuestos, porque hay una mejor recaudación, hay una equidad. Entonces, pues apostamos todos por lo mismo que está apostando Hacienda. Bueno, aquí tengo otras dudas, pero ya casi las vemos, para que se mantengan todos nuestros oyentes en sintonía. Este tema definitivamente nos involucra a todos somos contribuyentes y es importante que sepamos qué es lo que está ocurriendo en materia contable. Como les decía ahora, nos va a acompañar don Alejandro Montalvo, él es el gerente de GTI, una empresa que se dedica justamente a la facturación electrónica, para hablar de los cambios que vienen, como les comentaba doña Silvia, en este rubro. Entonces ya casi volvemos con todos ustedes, manténganse en sintonía de Extra Radio. Por Extra Radio. Por mantenerse en sintonía de la 92.3 y a todos los que nos observan a través de la señal de Extra TV. Hoy estamos en compañía de doña Silvia Castro, quien es contadora pública y vicepresidenta del Colegio de Contadores Privados, y también con don Alejandro Montalvo, que es presidente de GTI, una empresa que se dedica justamente al tema de la facturación electrónica. ¿Cómo está, don Alejandro? Pues muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar a la par de Silvia y usted, Mariciu, que desde hace días que no nos veíamos. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para servirles, para hablar del tema. Muchísimas gracias. Don Alejandro, bueno, a ver, la factura electrónica entró en el 2019. ¿Podríamos hacer un pequeño resumen de qué cambios sugieren ustedes que pudieran hacerse por parte de la Administración Tributaria como para que esto sea más eficiente y más amigable y accesible, tanto para los proveedores como para los usuarios? Cómo no, la factura electrónica realmente en Costa Rica debemos de reconocer de que fue exitoso su introducción, ¿no? Viendo otros países, México incluso, que le costó muchísimos años, en Costa Rica fue bastante rápido y además con muchísima seguridad se hizo. Eso hemos de reconocer ante el Ministerio que lo hicieron bien, con muchas excepciones, eso sí. Como todo, yo digo que este país es un país de excepciones, ¿no?
vamos a hacer tal cosa con excepción de la universidad, con excepción de las municipalidades, con excepción, y así fue la factura electrónica, ¿no? Con muchísimas excepciones se hizo en su momento. Se hicieron excepciones que para nosotros siguen siendo importantes y que ya deberían entrar en factura electrónica. ¿Eso qué quiero decir? De que no todas las entidades de este país entregan factura electrónica. Hay un régimen simplificado muy amplio, muy grande, muy voluminoso, ¿no? En algunos casos que requieren entregar factura y no se les ha obligado a entregar la factura electrónica. Las mismas municipalidades, los entes gubernamentales, necesitamos la empresa privada y la empresa, el contador como tal, la persona que nos ayuda a administrar desde el punto de vista financiero, requiere de una automatización en ese sentido. Y la factura electrónica es fundamental. Eso son excepciones que se hicieron en su momento y que hoy prevalecen, ¿no? La verdad es que la factura electrónica, si ustedes se han de acordar, entra por un dictamen de la Asamblea Legislativa, por una ley de la Asamblea Legislativa. Un artículo 2 muy famoso que hay, que dice que le dan 18 meses a tributación para implementar los certificados electrónicos, y entre paréntesis dice facturas, notas de crédito, notas de débito, etcétera. Eso fue en su momento bien, pero se hicieron excepciones, y esas excepciones hoy prevalecen y creemos que es una de las cosas que hay que hacer. Hay un tema también muy álgido que hemos discutido con el ministerio, nos hemos sentado con ellos, les hemos hecho ver, y es que ni el mismo ministerio sabe quiénes somos los que estamos emitiendo las facturas electrónicas. O sea, el ministerio no tiene el día de hoy un lugar en donde podamos decir, aquí están todos los que emiten factura electrónica, los que emiten automáticamente factura electrónica. Porque muchos abogados, contadores, pequeñas y medianas empresas, hasta grandes empresas, contratan empresas de facturación, como es el caso de GTI, y tributación no sabe cuántos similares a GTI hay en este país. No lo saben. No, y yo creo que Silvia me está sintiendo. Claro. ¿Cuántos hay? ¿Ustedes sí saben cuántos hay? Lo que pasa es que ya precisamente, yo le decía a María ahora que anteriormente, ya el reglamento de la factura electrónica que se publicó hoy es 8 días exactamente, ya viene más, ya que le quita aquel control al tema del facturador gratuito. Y ya incorpora y amplía más el control sobre esos proveedores de factura electrónica. Ya le está dando un poco más de auge precisamente a lo que recuerden ustedes tal vez, los años 97, que eran las facturas, ¿verdad?, de litografía. A lo que eran las litografías, claro. Cuando emitían las facturas, había todo un control. Ellas tenían que inscribirse en tributación, decir, yo soy un proveedor de facturación impresa, preimpresa, yo le he emitido a María Ciudad desde el número 1 hasta el 500, y era un tipo de control manual. Vamos al tema que no teníamos integración. ¿Cómo no? Pero eso es lo que existía, y ahora en este reglamento sí se amplía un poco más el control de estos proveedores. En el reglamento tiene toda la razón, es decir, absolutamente toda la razón. Se insinúa, se insinúa, pero no se dice que van a censar y que uno tiene que ir a inscribirse y decirse, bueno, yo me llamo la empresa Facturo en Costa Rica o GTI, con la que sea, y mi cédula es tal, mi teléfono es tal, el encargado se llama tal, el gerente, el presidente, la junta directiva son estos, guardamos nuestra información, que es información básica para tributación. Tributación no lo ha hecho, desconozco las razones reales. Unos dicen por ahí que es que en algún momento alguien les puso una sala cuarta porque ellos certificaban a la gente y que al final lo ganó el proveedor hace muchísimos años, estoy hablando. Entonces que se genera algún temor por ese tipo de cosas. Pero es totalmente necesario. Usted preguntó cuántos hay. Nosotros consideramos que hay más de 150 proveedores de factura electrónica. Y es que como no existe ninguna control, cómo regularse, de cualquier persona, no estoy hablando mal de la gente que compite o que son aliados de GTI, para decirlo de una forma respetuosa, ellos no se inscriben, cualquier persona puede llegar, poner una computadora y ponerse a vender servicios de facturación electrónica. Claro, al final el responsable es el contribuyente. Si encuentran que el facturador electrónico no está haciendo algo bien, el responsable al que van a multar
es al contribuyente. Por eso nosotros siempre insistimos que los contribuyentes tienen que fijarse quién les hace las facturas electrónicas. Y ahora, yo quería preguntarle a doña Silvia sobre el régimen simplificado. Entiendo que más bien se han venido ampliando los beneficios, ¿verdad? En lugar como de pensar en equiparar o uniformar las condiciones, pasa mucho que a nosotros nos pasa que a veces vamos a comprar, ¿verdad?, un almuerzo y demás, sobre todo en zonas rurales, y entonces los chiquillos me dicen, no, yo voy a comprar por régimen simplificado porque pido la factura electrónica y nunca me llega. Así es. Entonces uno ve que hay una gran cantidad de comercios, restaurantes, estoy hablando propiamente, no tienen factura electrónica. Y eso fue en el 2019, ya estamos en el 2024 y siguen sin poder dar ese servicio a pesar de no estar en el régimen simplificado. Entonces, yo no sé si usted considera, ¿verdad?, que es importante seguir impulsando un régimen simplificado o si debería haber modificaciones para que haya un poquito más de control sobre ese tipo de establecimientos. Vamos a ver. Vamos a partir del hecho, como bien lo decía don Alejandro, ¿verdad? O sea, la ley del impuesto sobre la renta da excepciones a quienes no tienen obligación de emitir factura electrónica. Bueno, factura autorizada por la Administración Tributaria, en este momento la electrónica. El régimen simplificado es uno de ellos. Pero ¿qué fue lo que pasó precisamente cuando se da el auge de la factura electrónica? El régimen simplificado prácticamente estaba muriendo, iba a morir. ¿Por qué? Porque para que usted un gasto lo pudiera utilizar como deducible cuando le compraba el régimen simplificado, usted que compraba tenía que hacer la factura de compra electrónica. Entonces, la mayor parte de la gente decía, no, yo no le compro régimen simplificado, mejor. ¿Por qué? Porque no me va a dar factura electrónica y no puedo tener a un recurso mío a que esté solamente haciendo facturas, o sea, va a trabajar para el régimen simplificado. Entonces, ¿qué fue lo que se hace ahí? Se crea la figura de emisor receptor no confirmante. Ajá. Es decir, el mismo régimen simplificado puede acogerse a emitir factura electrónica y de esta forma no se queda por fuera. Entonces, lo puede hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa es la teoría, pero en la práctica usted vaya a la mayor parte de lugares de régimen simplificado y le dicen, no, es que yo no tengo la obligación de emitir factura electrónica porque no les interesa, porque tal vez eso más le interesa a las personas de la parte del sector agropecuario porque son los que venden muchísimo más por este régimen, pero una sodita que tal vez está ya en la zona rural y que tal vez si acaso 2 o 3 fueron los que le pidieron factura electrónica y dicen, no, yo no, simplemente no tengo la obligación. Esa es la situación. Definitivamente, como bien lo dice don Alejandro, si queremos ahora ya emigrar a que todas las transacciones quedan de forma trazable a través de la factura electrónica, ese tipo de exenciones deberíamos de entonces ampliarlas al hecho de que sí sean al menos emisores receptores no confirmantes, porque ahí están, por ejemplo, también las entidades financieras, ¿verdad? Los no obligados, por lo que son colocaciones de recursos en el mercado financiero, no tienen la obligación de emitir factura Deberíamos electrónica. Empezar a revisar esto ya hace tiempo después de entrada la factura. Claro, lo que pasa es que, vamos a partir de que el régimen simplificado es un régimen necesario, adecuado. Sin embargo, no sé si puedo utilizar se ha malinterpretado. La verdad es que uno llega a muchos restaurantes y dice, no, nosotros somos régimen simplificado, y uno ve que hay 5 meseros, 3 personas en cocina, 2 cajeros. Y ni le digo los precios de la comida. No, y no digo los precios de la comida. Y el régimen simplificado habla de 5 personas. Correcto. Incluyendo a la persona de... Y Silvia, yo no tengo la fecha exacta de cuándo se hace el reglamento de régimen simplificado, pero se hace en el momento que existían cajas registradoras, de esas que ya no vemos, a no ser en un museo o en algún lugar, o en alguna pulpería muy antigua, que incluso tal vez la tienen ahí hasta de adorno, porque la verdad es que era en ese momento. La modernización que se ha dado no ha permeado en el reglamento de régimen simplificado. ¿Y no han escuchado ustedes por parte de las autoridades que se esté pensando en ese proceso de revisión? Vamos a ver, sí he escuchado por parte de las autoridades de que sí se va a tener que ampliar más hacia esas personas que no tienen obligación de emitir factura electrónica, hoy dispuesto por ley, porque por ley es régimen simplificado, no obligado. Tendría ¿verdad? que haber una modificación a la ley. Pero es a la ley, o bien como lo tienen hoy por hoy sí existe, que usted, a pesar de ser del régimen simplificado, usted puede ser emisor receptor no confirmante, es decir, que usted sí puede accesar a poder emitir factura electrónica. Y yo le iba a decir otra cosa también importantísima, ahora que don Alejandro, y no quiero dejarlo por fuera, don Alejandro hablaba de que son muchísimas la cantidad de proveedores, pero vean qué increíble lo que es
a veces el contribuyente no lo ve. Por ejemplo, ahora el 20 de agosto, donde se levantaron unas validaciones por parte de Hacienda, donde usted le factura a una persona que no esté inscrita en tributación con ninguna actividad económica, a usted la factura se la rechaza. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiquete electrónico. ¿Qué me pasó en una revisión recientemente? Y yo, ¿pero por qué están sacando facturas de exportación si son facturas a personas locales? Fue lo primero que me llamó la atención. Es que nosotros no nos rechazan las facturas locales. Y yo, sí, porque esas personas no son contribuyentes. Hice la prueba. ¿Y qué fue lo que me dijeron? Pero es que nosotros no tenemos el tiquete electrónico dentro de nuestra factura electrónica. Eso es un horror garrafal, claro. Porque existen los comprobantes y el tiquete electrónico es un comprobante autorizado. Entonces, vea usted que no solamente es un tema de la factura per se de los obligados, sino que los que sí son obligados muchas veces no tienen conciencia de esto y no se lo exigen a ese proveedor. Obviamente ahora ya ellos ya le van a exigir al proveedor. Yo les dije, mire, yo los acompaño y les explico porque esto es una obligación. A ustedes no les pueden decir que ustedes no tienen tiquete electrónico porque no están cumpliendo con la normativa tributaria. Ahora, muchas veces esos temas son muy técnicos. Aquí estoy viendo el comunicado de los cambios en factura electrónica que me hizo favor de pasarme Carmencita, la periodista del Colegio de Don Alejandro, pero eso está como en chino. Sí. Bueno. Entonces, ¿cómo uno le puede explicar a los usuarios, a los contribuyentes, sobre todo a los independientes y a los más pequeños que tal vez no pueden pagar un contador, qué cambios vienen? ¿El sistema de facturación gratis de Hacienda se mantiene? Es decir, si puedo seguir accediéndolo, sí. ¿Y cuáles serían los principales cambios, pero más en español, para que la gente entienda qué es lo que va a modificarse? Bueno, el sistema gratuito va a seguir existiendo por mucho tiempo, es decir, eso es como tener una calle con peaje y siempre nos vamos a tener la obligación de tener una calle sin peaje, pues si no van a Sala Cuarta y detienen todo el proceso, todo lo bueno que se ha hecho en facturación, porque hay muchas cosas, hay muchas deficiencias, pero también hay que reconocer que sin factura electrónica no hubiera podido entrar el IVA, no se habrían hecho una disminución de costos tan impresionante como es ya no tener el papel, aquel montón de papeles, bodegaje que había en los supermercados, en grandes supermercados, contrataban bodegas para guardar los tiquetes, los rollos de tiquetes diarios por 5 años. Imagínese usted lo que es eso, imagínese el supermercado más grande de Costa Rica, todos los días no sé cuántos rollos de papel gastan y tenían que guardar la copia esa en bodegas así de grandes. Entonces la factura ha hecho cosas muy buenas. Sin embargo, a mí, desde mi punto de vista, la tributación no se ha dejado ayudar. Y la verdad es esa, yo soy fundador del Comité Nacional de Factura Electrónica, que es un grupo de unas 20 o 25 empresas de facturación que emitimos o que ayudamos a los contribuyentes a emitir facturas. Nos sentamos ahí y siempre tenemos un asiento ahí para la gente de tributación. Siempre está ahí. Muy pocas veces, muy excepcionalmente veces lo ha utilizado. Pero siempre que hablo con el ministro, siempre que hablo con el director de tributación, el actual y el anterior y todos los que han pasado por ahí, yo siempre les ofrezco ese asiento. Siéntense con nosotros somos empresa privada, estoy seguro que el mismo Colegio de Contadores está dispuesto a ayudar, nosotros estamos dispuestos a ayudar y no es una cuestión de aprovecharnos, es de hacer las cosas correctamente. Y vean lo que sucede, y precisamente hago esa introducción para comentar esto que hicieron. Quitan la posibilidad de emitir facturas electrónicas a quienes no están en el padrón, incluso en el padrón, como tal. Viene un extranjero y se hace un examen médico o se hace una operación y ¿a quién le facturo? No me van a dejar emitir una factura a una cédula que no existe. No me van a dejar emitir una factura por el agua que consume un extranjero que tiene un condominio, no sé, en cualquier playa de este país. Se hacen cosas que al final perfectamente podríamos haber analizado, detectado y colaborado en este caso con tributación para poder que las cosas salgan con el menor riesgo de error posible. Y eso ha estado sucediendo y espero que con estos cambios que se den no sucedan cosas parecidas. Pero vean, estos cambios que se dan, hay varios cambios importantes. Hay un cambio muy importante en las farmacias, en la forma de facturar las farmacias. No sé, Silvia ahí me está sintiendo, claro. Me está diciendo, sí es cierto, es importantísimo. Las farmacias van a tener que cambiar. Los contribuyentes tienen que fijarse quién les factura.
Eso es importantísimo. ¿Quién les factura? Es fundamental, porque las empresas, que hay empresas muy responsables, que guardan la información bien, que hacen una buena administración y que hacen un buen estudio de estos cambios, son las responsables de asesorar al contribuyente y, con todo respeto, incluso hasta asesorar al contador desde el punto de vista técnico especialmente, en qué cambios hay que hacer y cuándo hay que hacerlos. El consejo para los contribuyentes es que vean quién les está facturando, quién les está ayudando a facturar, porque es fundamental. Estos cambios se sabían que se van a dar y se van a seguir dando, no son los últimos cambios, se van a seguir dando cambios, porque el mundo cambia demasiado, vamos a una velocidad exorbitante. Ya usted va a comprar una silla, usted decide si va a comprar la silla a la tienda de la esquina, a la tienda que queda en Escazú, o si la compra a través de una página web y la traen desde Estados Unidos o de Japón, donde sea, y está en 15 días en la puerta de su casa. A veces falta, ¿verdad? Falta como esa comunicación con el contribuyente para que todo esto se le explique de manera que sea entendible, porque yo sé que falta cultura tributaria, pero también muchas veces la gente dice, no, pero ¿para qué yo voy a pagar impuestos si los grandes no pagan? ¿Verdad? Bueno, ese es un detalle de cultura que la verdad es que cada vez que alguien me dice, no, ¿para qué voy a facturar los 2 apartamentos que tengo? Si más bien tengo que cobrarle 500 o 5,000 colones o 50,000 colones más a quien se lo estoy alquilando para dárselos al gobierno para que malversen esa. Pero también hay que darse cuenta y hay que ser sinceros. Si usted va a cualquier centro de salud o estos centros de alimentación que tienen para los niños en muchos pueblos, ¿cómo se financia eso? ¿Cómo se financian las carreteras? ¿Cómo se financia una emergencia como la que estamos viviendo? Sí, porque no es que estemos en contra de que no, ¿verdad? O no estamos tratando de decir que queremos desestimular a los pequeños negocios, pero sí tiene que haber un tema de responsabilidad fiscal. Correcto. Un poco más de capacitación también y más allá de eso son esos avisos. Por ejemplo, eso que pasa con la factura electrónica fue prácticamente, lo hicimos. O sea, eso es como un switch. Se levantó y el montón de errores que empezaron a dar. O sea, ese día yo con un cliente, o sea, le digo sinceramente, o sea, fue una cantidad exorbitante que les pasó en las cajas a ellos, ¿verdad? Donde les rechazaban las facturas. Entonces, a veces es como ese tema, o sea, todos abogamos para que las cosas salgan mejor, precisamente porque necesitamos recursos, porque es uno de los principios constitucionales que aportemos para el gasto público. Pero definitivamente sí, para que las cosas se den se necesita un poquito más de acercamiento, como bien usted lo señalaba, sí, claro, con las personas que realmente, digamos, están ahí donde les duele, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos los que uno conoce y demás. Pero sí, definitivamente habrá que esperar cómo va a ser todo eso, porque fueron buenos cambios, ¿verdad, claro, Alejandro? Claro, se esperan mucho, para y se esperan estos 2025. Son importantes los cambios. ¿Y esto qué hace? Lamentablemente hace lo que Marició acaba de mencionar, estimula la informalidad. Sí. Yo le voy a confesar que nosotros todos los meses tenemos un número de gente que se retira del sistema de facturación. Nosotros tenemos, y es público, yo lo digo, tenemos más de 150,000 clientes. Y todos los meses se nos retiran clientes, pero nosotros no dejamos ir un solo cliente sin que no lo llamemos y le preguntemos por qué se va a ir, por qué está dejando de facturar. Y yo le puedo garantizar que cerca del 80% de la gente que se va no es porque se cambie de proveedor, es porque dice, no, ya yo no quiero seguir facturando, voy a seguir siendo en la informalidad. Claro, igual entran un número mayor, gracias a Dios, de clientes todos los meses, pero se nos van muchos clientes y los clientes se van. ¿Y a dónde se van? A la informalidad. No es que se van a un facturador de la competencia. Algunos se van a un facturador de un amigo o al gratis, no hay que negarlo. Pero el 75-80% de la gente que se retira de una empresa como GTI es porque se va a la informalidad. Y eso es algo que hay que poner muchísimo cuidado. ¿A dónde puedo yo informarme de esos cambios que vienen para la facturación electrónica? Bueno, hay un alcance en la Gaceta que se publicó, hoy es 8, hoy es 8 que se publicó. Días, es muy técnico, falta todavía unos cambios en la estructura, en los datos que van a entrar
adicionalmente, detrás de eso, pues se pone como a medias, ¿no? Se hace la publicación, pero no. Dicen, un día de esto les vamos a decir cuáles son los campos que hay que introducir. Ténganlo por seguridad que en el caso de nuestra empresa ya nosotros hemos estudiado esto, hemos dado charlas sobre los cambios a los proveedores, a los clientes que quieran, contadores o al mismo usuario final de la facturación electrónica. Ya nosotros estamos sobre ese tema para explicarlo punto a punto, si es que necesitamos algún cambio. Y algunos necesitan hacer cambios, no solo nosotros necesitamos cambiar, y ellos nos van a pasar información. Imagínense una farmacia que ahora van a pedir un dato específico, un registro no sé. Es el registro que tengo del medicamento. Del medicamento, me lo va a tener. Yo como facturador, como el que doy el servicio de facturación, yo no tengo ese dato. La farmacia me tiene que decir que le está facturando a doña Roxana, le está facturando un medicamento, que el código es tal. Ese código yo lo tengo que incluir en la factura electrónica para enviárselo a tributación. El registro sanitario. El registro sanitario, exactamente. Eso, imagínense, entonces no solo es el cambio que usted enredado. Si usted lo escucha. Lo leí y no lo entendí y lo escucho enredado. Pero vamos de vuelta para que entienda esa parte. Es muy sencillo. Usted va y compra un medicamento. Ajá. La farmacia le dice a GTI, perdóneme que use la empresa, le dice a GTI que va a emitir una factura para Mauricio, que llegó a comprar un medicamento para la tos. Él me tiene que decir. Ya me cantó, es que ando con estos climas ya un poco de la garganta, sí. ¿Qué es lo que sucede? Me tiene que decir que me está comprando un jarabe y que el registro sanitario es X, el jarabe. Eso no me lo estaba diciendo antes, ahora me lo tiene que decir. Entonces él tiene que cambiar sus sistemas, yo tengo que cambiar mis sistemas para introducir ese dato y enviárselo a tributación. Es muy sencillo. Y esto está asociado con la tarifa del IVA de los medicamentos. Y eso del 2%. Está asociado con el... Es que esa es la integración que definitivamente yo le decía a María Ciudad ahora, es la parte que, bueno, de verdad, o sea, estamos apostando y esperando que de verdad toda esa parte, pero aparte eso aparte de las farmacias, ¿qué otros sectores? Eso es más complejo, digamos, en este caso para ellas, ¿verdad? En realidad los otros sectores, bueno, los que venden, por ejemplo, a crédito, entonces ya van a introducir lo que le decía ahora, el recibo de pago, ¿verdad? Es decir, que yo pues tengo mis ventas, Línea blanca, ¿puede ser? Sí, hoy tengo mis ventas y son 10 facturas. En el mejor de los casos tengo 10 facturas. De esas 10, 5 las vendí a crédito, 5 las vendí a contado. Hoy estamos día 15 de noviembre. Ese IVA, en teoría, deberíamos de estarlo pagando, lo que recaudemos, el día 15 de diciembre. Pero en el caso de las ventas a crédito, ese IVA no se lo pago al fisco hasta cuando tengo la oportunidad, hasta 90 días después de haber emitido la factura. Cuando yo emito mi factura hoy por la venta a crédito, emito una. Cuando vaya a recibir ese dinero, tengo que emitir ese recibo y ahí se crea la obligación del IVA. Vamos a ver, nosotros como contadores también lo hemos analizado cuando esto se introdujo, porque esto que le estoy diciendo es un cambio de normativa del año, estamos 24, pasado. Bueno, pero sin documento electrónico, sin nada de esto. Yo quisiera que siguiéramos conversando el resto de la tarde, pero desgraciadamente se nos ha agotado. Siempre que conversamos con ambos, creo que podemos durar horas hablando de estos temas contables de facturación que son muy interesantes. Yo les agradezco mucho por haber estado aquí. Espero que no sea la última vez. Por favor, cuando quiera, con muchísimo gusto. Y quiero hacerles una invitación especial. Bueno, felicitar también a GTI porque recibió el galardón, ¿verdad? De primera entidad de servicios tecnológicos libre de efectivo. Libre de efectivo. En GTI no se recibe un solo billete ni una sola moneda. Y es importante ir evolucionando en ese sentido. Pero también quiero contarles, por si también quieren ustedes participar, mañana vamos a publicar el último ejemplar en el formato antiguo, el que conocemos hoy de Diario Extra. Desaparece mañana y vamos a traer un nuevo formato a partir del lunes. Entonces los invito a todos a que mañana compren el último ejemplar en el formato viejo de Diario Extra, porque a partir del lunes somos un grupo renovado y vamos a tener sorpresas para todos ustedes. Muchas gracias por haber estado en sintonía de nosotros. Siga con la 92.3 y también por Extra TV, Canal 42. Nos vemos y nos escuchamos el otro viernes, si Dios lo permite. Bendiciones para todos.